Continuamos en Hable el Pueblo, y si no hay política deportiva, el público lo ha dicho, sí hay una política económica, ¿no? Pero ¿usted está de acuerdo con esa política económica o no está de acuerdo? Vamos a plantear ya la pregunta en pantalla, tener listos los teléfonos. Vamos a recibir primero la opinión del panel muy rápido con relación a la política económica, pero usted va a ser el protagonista de un sondeo relámpago. Ya sabemos que en las casas en este momento todos están listos con el teléfono, se pasan la voz, comentan, discuten, es una forma también de interactuar familiarmente, todas las generaciones que pueden estar en casa, los jóvenes, universitarios, los papás, los abuelos, todos, o si son amigos, si solamente hay amigos en casa, pueden participar. Vamos entonces a formular esta pregunta a nuestro panel para que de inmediato, con la claqueta y la ayuda de José Rocha, llevemos una estadística hasta las 11 de la noche y tendremos desde aquí el resultado, si es que usted está de acuerdo con esta política económica gubernamental o no. José. Así es, mi estimado Rafael. Cuando el gobierno llega, cuando este nuevo gobierno llega, sobre todo en la primera etapa de elecciones, hablan de una economía social de mercado, ¿no es cierto? Para algunos la palabra no existía. Bueno, yo demostré aquí que muchos autores norteamericanos que estudiaban el tema económico hablaban de una economía social de mercado, con estas tres palabras, economía social de mercado. Lo que refería el presidente Humala era que esta economía de mercado que se estaba manejando hasta entonces tenga un carácter más social, que vaya ahora dirigida en las ganancias al que menos tiene, al público, ¿no es cierto? Pero lo que nos hemos dado cuenta, por lo menos hasta el momento, es que no existe ni economía social de mercado ni ninguna otra social. Lo que existe es la misma economía neoliberal que se había venido manejando, y en el tema económico, sin ninguna duda, creo, hay un continuismo. En eso sí no se ha cambiado en absoluto. Si alguien tiene alguna duda de continuismo en otras áreas, en la económica no se puede tener duda. Se está permaneciendo con el mismo sistema económico, tanto así que nuestro actual ministro de Economía era el viceministro del gobierno anterior y está haciendo exactamente las mismas políticas. En el último mensaje presidencial, el señor mandatario dijo que el ministro de Economía, que el Ministerio de Economía iba a ser un ministerio de inclusión, dedicado a lo social, a lo más pobre. Nadie se lo va a creer mientras el señor Castilla esté al frente del MEF. Así es que yo creo que no ha habido ningún cambio y por supuesto no estoy de acuerdo con el sistema económico. Por supuesto, por ahí nos llegan datos también de que PPK, pese a que ha sido candidato presidencial y ha competido con el actual presidente, sí estaría dispuesto a ser ministro de Economía. PPK ha sido ministro de Economía en varios gobiernos, también podría ser ministro de Economía PPK del gobierno de Ollanta Humala. ¿Qué dice Edgar Guevara? Rafael, la pregunta nos lleva a un cuestionamiento adicional. ¿Está de acuerdo con la política económica en el país? Antes de responder eso me preguntaría, ¿y quién maneja la política económica en nuestro país? Si se dan cuenta, de gobierno y de los presidentes que están pasando en los últimos tiempos ya no viene la política económica. La política económica está siendo impuesta por los grupos económicos empresariales en los diferentes rubros, sea en el sector minero, en el sector comunicaciones y en otros más. Y eso a esa realidad es a la que nos estamos enfrentando sin que nadie se atreva a decir que esto está pasando. Ya he leído varios artículos en relación a este tema donde no existe política de gobierno de temas económicos, inclusión social, sino son políticas del sector empresarial, de los grupos oligopólicos que imponen sus decisiones sobre sus intereses. Acá tenemos una información ya comprobada, oficial. Por ejemplo, los grandes grupos económicos, como dice Edgar, los bancos, por ejemplo, ya tienen varias universidades, clínicas, laboratorios. Los grandes grupos económicos ya manejan la salud, la educación, la vida y la muerte de muchos. El grupo Interbank adquirió la UTP, ¿correcto? Fíjense, esta es una noticia ya comprobada, el grupo Interbank adquirió la UTP. Y así otros grupos económicos tienen colegios, tienen clínicas y más. Doctor Héctor Vargas Saya. Bueno, comienzo pues persignándome, aunque no soy religioso, refiriendo por si la mosca, refiriéndome a la insinuación suya de que de repente el PPK podría ser, que la providencia nos alumbre, nos libre de eso, ¿no? Bueno, no hay política económica del Estado peruano, la política económica de los grupos oligopólicos del país. Lo ha sido siempre, desde el inicio de la República.
Y si eso se ha incrementado. Antiguamente, ¿quiénes manejaban en el siglo XIX, perdón, y hasta comienzo del XX, la política en el Perú? Los terratenientes, los gamonales. Antes lo manejaban los salitreros, los guaneros, los caucheros, posteriormente los petroleros, desde 1920, 22. Y posteriormente se acabaron estos nombres, pero fueron sucedidos por otros. Y actualmente, ¿quiénes son los que manejan la economía? Ya lo han dicho Rocha y nuestro querido amigo Edgar. Pero sí. Que la política económica, el Estado tiene una política de economato, pero no de economía. Economía es otra cosa. La economía se puede medir en la medida en que sean bien tratados los trabajadores y que haya seguridad social, haya empleo positivo, no haya servicios, no haya esclavitud o semi-esclavitud. Mientras eso subsista, aquí no existe una economía de parte del Estado, sino de los grupos dominantes. En minería, por ejemplo, no hay política minera. Nadie sabe, yo he preguntado a muchos técnicos, nadie sabe cuántos millones de material se extraen del subsuelo peruano. Hay alguien que sugirió alguna vez que aquí debiera cobrarse en Boca Toma por tonelada métrica de material que se trae de los terrenos y no por lo que ellos declaran en el momento de las exportaciones de los minerales, como por ejemplo ocurre con el oro. ¿Qué ocurre con el oro? ¿Hay política de oro? No. Aquí se dice que se exporta producto natural. No, señor, el oro es producto terminado, el único mineral. El oro es producto terminado, cuyos barrotes o lingotes van a depositarse en las bóvedas de los países desarrollados como garantía, mientras aquí nosotros guardamos soles o dólares, no guardamos ni un gramo de oro, ¿no? El único oro que vemos del Perú es en las medallas de oro de las Olimpiadas, ¿no? Muy bien, Solo damos una. Sí, bueno, y finalmente termino con otra cosa. Para referirme solamente a este siglo, desde el comienzo de 1962, por ejemplo, 63, de ahí se han venido beneficiando hasta hoy día. Y todo el mundo guarda silencio detrás de la puerta, los empresarios constructores, que hoy no pagan impuestos. No pagan impuestos, mis queridos amigos. Pagan, sí, una cosa mísera. Antiguamente, cuando el Perú tenía menos dinero que hoy, se pagaba los constructores tenían que pagar 6% por alcabala y 6% por plusvalía. En suma, 12%. Con el gobierno del señor Belaúnde, se ha eliminado esos impuestos como petición de los grandes empresarios constructores, de los arquitectos de esa época, que comenzaron a hacer las grandes urbanizaciones en el Perú sin pagar impuestos, porque se redujeron los impuestos del 12% solo al 3%, que es lo único que se paga actualmente por las construcciones. Es decir, y las transacciones de terrenos, de inmuebles, eso no ocurre en ninguna parte del mundo. Me cansaría señalando toda la noche ejemplos como estos. Termino diciendo, no hay política económica, sino política de entrega económica a los que manejan la economía en el país. Correcto. Don Fernando Arrarte, y nos vamos, Pepe, con el primer tramo de nuestro sondeo relámpago. Quisiera ser un poquito más exacto y un poquito más exigente en lo que están tratando. Creo yo que todos los presidentes regionales reciben un dinero y, como nos estamos enterando, gastan muy poco, ¿no? Y guardan mucho. No sabemos para qué. Yo creo que el ministro Castilla no es una persona que no sepa lo que hace. A mí me parece que sí es una persona eficiente y creo que lo va a lograr. Pero yo creo que económicamente, más que nada, deberíamos recuperar lo que nos deben, pero no digamos en el dinero de sentencias como han hecho. Yo no sé si está de acuerdo el doctor Vargas Aya conmigo. Está recuperando dinero de sentencias y dice, pagó toda su sentencia, qué bueno, cumplió. Señores, por ejemplo, el presidente Fujimori debe 27 millones de soles, pero esta mañana he oído yo al ex fiscal, doctor Guillén, decir que más o menos son 7.000 millones de dólares que han desaparecido.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? Qué riesgo debe ser desaparecer 4, 5, 7 mil millones de dólares y estar pidiéndole que paguen 27 millones de soles. Deben estarse riendo a carcajadas. Sí, hay un apunte que va a hacer don Héctor Vargas Aya. Quiero salvar un poco a los presidentes regionales. Quiero ser un poco defensor de ellos. Mucha compadrería. No hay compadrería. Son víctimas de una trampa del SNIP. Desde SNI. El Sistema Nacional, ya lo ha dicho el mismo presidente de la República, que va a eliminar gran parte de ese sistema corrupto que es el SNIP. Corrupto, sí señor, no me equivoco. El SNIP, Servicio Nacional de Inversión Pública, es la trampa que se ha creado para hacer quedar mal y para que pisen el palito los señores